Bueno, acá de nuevo, buenos días a todos y todas. Vamos entonces a la segunda clase de lo imaginario en los grupos. ¿Sí? Ayer, en la primera clase, yo lo que hice fue repasar dos aportes fundamentales. Uno, el concepto de Freud de fantasía, otro, el concepto de Bion de supuesto básico. La fantasía para Freud es, ¿te recuerdan? Una escena imaginaria donde se realizan deseos que están frustrados. Esa fantasía puede ser consciente o inconsciente, puede ser individual o puede ser colectiva, a nivel social o a nivel de masas. Bion lo que hace es tomar la idea freudiana de fantasía y la aplica a un ámbito donde Freud no entró, que es el ámbito del grupo pequeño. ¿Sí? Y entonces va a formular el concepto muy importante de supuesto básico, como una creencia fundamental que comparten los miembros del grupo, que está en la base de lo que pasa en ese grupo. ¿Se entiende? Habíamos dicho que había 3, 4 supuestos básicos, que eran el grupo dependiente, el grupo de ataque y fuga, el grupo de emparejamiento y el dual del supuesto básico de dependencia, cada uno de ellos con sus características. Ahora, avancemos un poco más y vamos a ver otro autor, a repasar otro autor. Bion tuvo algunos discípulos en Inglaterra y acá en la Argentina, pero básicamente la corriente bioniana fue la corriente de un autor, ¿sí? Y el libro es Experiencias en Grupos de 1952. Cruzamos el canal, nos vamos a Francia, nos encontramos que ahí la corriente grupalista tuvo un desarrollo muy amplio, que no fue solamente un autor como Bion ni algún otro menor, sino que toda una escuela, toda una corriente, toda una línea de pensamiento, a la cual se la llama la escuela francesa o la corriente grupalista francesa. El el fundador y pensador principal de esta corriente fue Didier Ancier, que nació en 1925 y falleció en el 2000, que él escribió muchas cosas sobre grupos, en particular dos. Un librito de fines de los años 50 que se llama La dinámica de los grupos pequeños, que es un texto muy básico, muy introductorio, no hay mucho desarrollo teórico. Y después su gran libro, que es El grupo y el inconsciente, del año 75. El título lo dice todo. Lo que quiere investigar él es cómo lo inconsciente opera, se manifiesta a nivel de la vida grupal. ¿Sí? En ese libro él construye una teoría bastante compleja, bastante completa. De esa teoría, de esos conceptos, yo voy a tomar en esta clase solamente uno, porque es la pertinente, que es el concepto de la fantasmática grupal. Hay otro autor muy importante que todavía vive de esa corriente que se llama René Caes, con K, Caes, que es alguien que viene bastante seguido a la Argentina, por lo menos venía, conocedor de la obra de Pichon-Rivière, conocedor también de la obra de Blecher, los menciona los dos en sus escritos. Él escribió unos cuantos libros sobre grupo, es un autor muy complejo, se los menciono para que sepan que existe. Si lo quieren googlear, por ahí consiguen algo de él. Y después, otros autores que también han trabajado con ellos. Bion trabajaba con dos tipos fundamentales de grupos, que eran grupos terapéuticos y grupos de reflexión, diríamos hoy, o sea, gente que se reunía con él para saber qué era eso de estar en grupo, qué pasaba en los grupos. ¿Sí? Eran grupos que se reunían 2 veces por semana y duraban una hora y algo. Los franceses han trabajado de distintas maneras, pero lo más prototípico de ellos es lo que llamaron el seminario, que a diferencia de cualquier otro seminario que uno encuentre por ahí, no implicaba ningún tipo de clase teórica.
¿Qué hacían? Juntaban un grupo, 10, 12, 15 personas, que querían hacer una experiencia de lo que era estar en grupo. Y este seminario funcionaba así. Se reunían durante una semana. Tenían, pongamos el lunes a la mañana, una reunión grupal de 2 horas. Después paraban para el almuerzo, tenían otra reunión grupal a la tarde, también de 2 horas. Intervalo para la merienda. Si era un solo grupo, tenían una tercera reunión ese mismo día, ya tarde-noche. Si había más de un grupo funcionando simultáneamente, entonces la tercera reunión después de la merienda era una reunión de grupo amplio, donde hacían psicodrama colectivo, o sea, tomaban escenas, situaciones que se habían planteado en los distintos grupos y los dramatizaban ahí entre todos. Y así lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Era muy intenso y un esquema sumamente regresivo, lo cual quiere decir que lo inconsciente se manifestaba con mucha más facilidad que en un grupo que se reúne una vez por semana, digamos, ¿no? La idea del laboratorio, ellos lo llamaron seminario, es esa: jornadas intensivas para que emerja rápido aquello que está escondido por debajo, digamos. ¿Qué significa el término fantasmática? En Ansié es el conjunto de los fantasmas. ¿Y qué es el fantasma? Es la fantasía de Freud. O sea, fantasía en Freud es sinónimo de supuesto básico en Bion, es sinónimo de fantasma en Ansié. ¿Por qué fantasma y no fantasía? Porque en francés el término fantasía es un término despectivo. Se lo usa en el sentido de, cuando la gente se hace ilusiones falsas o tontas o creencias erróneas, ¿sí? Entonces el término que usan en Francia es fantasma. De todos modos, decimos fantasma, con ellos pensamos, obviamente, en fantasías y además en fantasías inconscientes. Ansié cae toda esa corriente es posterior a Bion, porque cuando Bion empieza a trabajar con grupos no había nada. Sí, estaba Moreno y Kurt Lewin, pero no eran del psicoanálisis. En cambio, cuando Ansié y toda su gente, allá en los 60, se ponen a trabajar, el libro de Bion ya estaba, ya lo habían leído. ¿Se entiende? Con lo cual ellos mencionan a Bion en sus escritos, lo reconocen como un autor muy importante, etc., desarrollan su propia teoría. El núcleo de lo que quiero dar, entonces, es este concepto de fantasma o fantasmática como conjunto de fantasmas, de fantasías grupales de carácter inconsciente siempre. Ansié va a enumerar, a estudiar 5 fantasmas. A cada uno de estos, en su libro El grupo y el inconsciente, le dedica un capítulo entero, con ejemplos, con viñetas, con extractos de reuniones grupales, cosa que uno agradece, porque puede estar de acuerdo o no con lo que dice, pero por lo menos saben qué se basa para decirlo. Ya les dije que Pichon no ponía nunca, casi nunca, ponía algún ejemplo práctico de lo que él estaba diciendo. Entonces, él enumera, estudia 5 fantasmas grupales, que son la ilusión grupal, el fantasma de rotura en el grupo, el fantasma de el grupo es una boca, o sea, el fantasma oral en el grupo. El cuarto es el fantasma del grupo máquina. Y el quinto es el fantasma de la muerte del padre o la caída del ideal. Entonces son 5. Ilusión grupal, fantasma de rotura, el fantasma oral, el grupo máquina y la caída del padre. Esos son los 5 fantasmas que Ansié estudia. Volvemos a la pregunta, ¿son los únicos? No, no son los únicos. Tenemos los de Bion. O sea que sumamos, tenemos como 8 o 9. ¿Y esos 9 posibles agotan todo? No, pero son los que han sido estudiados. Entonces, vamos a desarrollarlos por orden. En primer lugar, el fantasma de la ilusión grupal. En el grupo dependiente, el grupo estaba convencido que tenían un líder omnipotente.
Lo perfecto, lo maravilloso estaba puesto en el líder y lo imperfecto, por supuesto, en ellos y en todo el mundo, porque Dios hay uno, así que es ese. En cambio, en el fantasma de la ilusión grupal, Ansí estudia situaciones en donde la idealización grupal no recae en el líder, sino que recae en el propio grupo. O sea, es el grupo en su conjunto el que se considera perfecto, maravilloso, extraordinario, grandioso, el mejor grupo que haya existido nunca jamás. Pueden tener un líder que también va a compartir, por supuesto, estas características, pero no está tan depositado en el líder, sino que está mucho más distribuido o depositado en el propio grupo. El grupo es perfecto. Ahora, ¿el grupo es perfecto? No, ningún grupo es perfecto. La perfección, ya sabemos, no existe. Ellos están convencidos de que son perfectos, de que son grandiosos. ¿Se entiende? Es una especie de megalomanía grupal. La megalomanía es el delirio de grandeza en la psicosis, cuando el psicótico se cree Napoleón o Jesucristo o alguna cosa así. Es un sentimiento de grandiosidad con respecto a ellos mismos, que no se corresponde con sus características reales ni con sus logros objetivos. No es, qué sé yo, que ganaron el campeonato del mundo, entonces festejan. Eso no es ilusión grupal, están festejando un éxito real. La ilusión grupal es la de aquellos que se creen que son perfectos, por lo tanto superiores al resto. Ansié marca muy bien una cosa: para que acontezca esto, tiene que haber un mecanismo que él llama la escisión de la transferencia. ¿Qué significa esto? Que todo lo bueno está puesto en el propio grupo, en sus integrantes, y lo malo está puesto afuera. No es necesariamente, o sea, es un grupo pedante, pero no es necesariamente un grupo agresivo. En todo caso es un grupo despectivo que mira al resto así por arriba del hombro, ¿viste? Porque el resto son menos, no llegan a eso. Esta ilusión grupal, igual que un supuesto básico, puede ser transitorio en un grupo o puede ser constante, crónico. Ejemplos de grupos que están crónicamente instalados en la ilusión grupal. Y, por ejemplo, ciertos grupos muy selectos, muy exclusivos, donde los requisitos de ingreso son extremadamente altos. O sea, no entra cualquiera. Vos para entrar ahí tenés que tener pergaminos y condiciones, o plata o lo que fuere. Una anécdota con esto: cuando Bill Clinton deja de ser presidente de los Estados Unidos, se quiso comprar un departamento, un piso en realidad, en un edificio de la Quinta Avenida, que allá en Nueva York es lo más. La Quinta Avenida es lo más, son edificios, negocios, etc. El consejo de propietarios del edificio no le permitió, él tenía la plata, por supuesto, no le permitieron porque no tenía alcurnia suficiente. ¿Se entiende? Para comprar un departamento en ese edificio no tenés que tener solo millones de dólares, sino que tenés que tener familia, antecedentes, alcurnia, conexiones, tenés que ser de la high, ¿sí? La aristocracia, la monarquía, la aristocracia argentina, la oligarquía, es así, se sienten así. Se sienten superiores y diferentes porque tienen apellido. Acá suelen tener 3 apellidos y 5 estancias, ¿sí? Hay otros lugares donde tienen menos alcurnia, pero tienen mucha plata, ¿se comprende? O sea, ellos se van a mostrar como diferentes del resto, no entra cualquiera, no cualquiera es aceptado ahí adentro, se consideran a ellos mismos un grupo de excelencia, no porque lo sean, sino que es una convicción acerca de ellos mismos. Digamos, es un estado de narcisismo exacerbado, pero no a nivel individual, sino a nivel grupal. ¿Sí? Insisto, este estado puede ser pasajero o puede ser crónico. Quiero decir, este fantasma puede dominar en algún momento, etapa, periodo de un grupo y después caer y dejar lugar a otro fantasma, o puede mantenerse de manera crónica, ¿sí? Cuanto más crónico es algo, más rígido, más estereotipado, menos posibilidad de cambiar, por supuesto.
Em, no sé si ustedes escucharon nombrar a Manuel Mujica Lainez, un escritor argentino de origen español, um, que falleció hace, qué sé yo, 30 años, una cosa así. Él escribía, era bastante conocido, hace la época de Borges, de Bioy Casares, de esa generación. Y, y estaba, a ver, él vivía en una casita, linda casa, en La Cumbre, en Córdoba. La casa esa hoy es un museo. Si ustedes van a esa casa, van a ver los muebles de él, el escritorio de él, los libros de él, las lapiceras de él, todo lo de él. Pero en una pared allá arriba grande está él y la mujer. Y está el árbol genealógico de la mujer. El de él no. ¿Por qué está el árbol genealógico de la mujer? Porque la mujer era Alvear de apellido. Y entonces te mostraba en la pared todo el árbol genealógico que llegaba hasta el Carlos María de Alvear, aquel director supremo de las Provincias Unidas de 1814, por ahí, hasta ahí llegaba. El árbol genealógico de él no estaba. ¿Por qué? Porque eran inmigrantes gallegos. ¿Se entiende? El de la obra era él, pero el apellido lo tenía la mujer. Eso es la ilusión grupal, que no tiene por qué estar en un grupo de la nobleza, puede estar en un grupo del pueblo, tranquilamente, pero tienen este sentimiento de convicción de que ellos son los mejores, superiores, etc. A veces lo ves en los hospitales, está el servicio de lujo, lo ves en las oficinas donde está tal equipo que es él, y por ahí no lo son, por ahí no lo son. Pueden ser buenos, pero no son perfectos, o sea, no son tanto como ellos creen que son. Por supuesto, cuando uno está convencido de su propia perfección, tiene que defenderse, y gasta mucho tiempo en defenderse, del reconocimiento de sus propios defectos, a nivel individual y a nivel grupal. O sea, creerse perfecto no es gratis, tiene un costo. El segundo fantasma grupal es el fantasma de rotura o pérdida, que es la contracara de la ilusión grupal, pero no es que tiene que venir necesariamente después. A ver, puede ser que un grupo en ilusión grupal, que en un momento dado se desilusiona, pues toda ilusión se puede romper, que en un momento dado se desilusiona de sí mismo, puede ser que caiga en esta situación de fantasma de rotura o pérdida. O no, o por ahí es un grupo que desde el primer momento empezó así. Es un grupo depresivo. Si en la ilusión grupal ellos creen que son, tienen y pueden, en el fantasma de rotura, al contrario, sienten, creen, están convencidos que no son, no tienen y no pueden. O sea, es un grupo en donde lo que hay es una autoestima grupal muy baja. Se sienten fracasados, se sienten impotentes, sienten que no tienen con qué, inevitablemente se van a sentir superados por otros grupos que por supuesto siempre van a ser mejores que ellos. Por supuesto esos otros grupos van a tener más, van a poder más, van a hacer mejor las cosas, van a ser más felices, van a tener más éxito, lo que fuere. ¿Se entiende esto? Es un grupo que se organiza alrededor de esta idea, de esta convicción de que ellos no tienen. El sentimiento es depresivo, claramente depresivo, de bajón y un sentimiento, una sensación de impotencia, de inutilidad, de fracaso, que tampoco tiene que ver, por supuesto, con sus logros objetivos o con el desempeño objetivo de su tarea. Esto pasa a nivel individual, ¿viste? Cuando alguien se siente feo o fea, piensa en un adolescente, dice, ay, estoy fea, no puedes decirle que está linda porque no te escucha. Está completamente convencido. O se prueba una prenda y dice, me queda mal. Vos le decís, no, pero te queda muy bien. Olvídate, no te escucha. Porque está internamente convencida de que le queda mal y listo, se acabó.
A nivel grupal puede pasar lo mismo. Su tarea, su trabajo, su producción puede no ser mala, al contrario, puede ser buena, pero para ellos nunca va a ser buena. Su vara está muy muy alta y ellos sienten que no tienen con qué llegar a eso. En general en estos grupos no le echan la culpa a nadie. No es que piensan que los perjudicaron, no, para nada. Piensan que no tienen, que no pueden. Este estado en el grupo puede ser pasajero o puede ser duradero. Quiero decir, este fantasma puede estar un X tiempo y después le da lugar a otro, o en cambio pueden organizarse duraderamente, a veces durante muchísimo tiempo, sobre la base de esta convicción, de esta ilusión, de esta fantasía, que es la del fantasma de rotura o pérdida. Un tercer tipo de fantasma, que puede venir después de alguno de los otros o no, aparecer solo y desde el principio, es lo que él llama el fantasma oral. El grupo es una boca. Acá se refiere a una cuestión que es la voracidad, pero sin fondo. La voracidad no tiene fondo, ¿sí? La diferencia entre el hambre y entre estar con hambre y ser voraz. El que tiene hambre come y se calmó. El que es voraz no se calma. No hay nada, absolutamente nada, que los calme, que los colme, que los satisfaga, que les venga bien. Y acá sí la culpa suele ser de otros. Ellos le echan la culpa a los otros. Entonces, en el anterior, en el fantasma de rotura, ellos sentían que ellos no eran, que ellos no tenían, que ellos no podían. Acá, en el fantasma oral, lo que sienten es que no tienen porque no les dieron. Porque fueron tratados injustamente, porque les dieron a otro, porque los perjudicaron en el reparto, ¿se entiende? Es un grupo donde lo que domina es el resentimiento, es la hostilidad. ¿Qué puede haber mal clima entre ellos? Sí, pero básicamente están convencidos de que ahí afuera hay algo o alguien que los perjudica, que los tira a matar a propósito. ¿Qué sé yo? ¿Vieron cuando un equipo se va a la B que siempre la culpa es de la AFA? O de los árbitros que los bombearon y no le dieron el penal en la fecha 14, qué sé yo. Ese tipo de razonamientos, pero no en un momento de crisis donde uno busca un culpable afuera, sino de manera constante, digamos, de manera permanente, ¿sí? Entonces, es un grupo que está convencido que lo han perjudicado en el reparto. Acá domina el resentimiento, la hostilidad, por lo tanto la agresión. Es una depresión, porque es un clima depresivo, pero resentido. Una depresión con resentimiento, una depresión con enojo. Este es un grupo particularmente difícil para trabajar cuando están así, porque nada de lo que uno les pueda dar les alcanza o les viene bien. Nada. ¿Se entiende esto? Nada, no hay nada que les venga bien. Todo les parece poco, todo les parece que llega tarde, todo les parece que está mal, generan sensación de frustración, de impotencia y terminan generando bronca. Porque, viste, la mente uno siente que pone y nunca jamás te van a decir que bien. También acá hay un problema de envidia, que esto lo trabajó bien Melanie Klein, que es la envidia hacia lo bueno, porque ellos quieren que les den pero no soportan, porque cuando les dan están confirmando que hay otro que tiene lo que ellos no tienen y ahí la envidia los mata. Algunos grupos tienen esto en el trasfondo, digamos, como cualquiera de los otros, y hay otros que tienen esto totalmente a flor de piel. Y vos te das cuenta que están entrampados en eso, que es una convicción interna, todo esto es realidad psíquica. El cuarto fantasma que él trabaja, insisto, en el libro, un capítulo por fantasma, es el fantasma del grupo máquina. Pero no el grupo máquina en el sentido de este grupo es una máquina, es un camión, un avión, un tractor, es una locomotora. No, eso es ilusión grupal. Acá, fantasma del grupo máquina quiere decir que están en un grupo que ha enloquecido, que se está autodestruyendo, donde todos colaboran muy activamente en esa autodestrucción. ¿Se entiende?
es un grupo medio demoníaco, es un grupo que está enganchado en un proceso autodestructivo cada vez peor. Acá el enemigo ya no está afuera como en el grupo de ataque y fuga o como en el fantasma oral. Acá el enemigo está dentro. Son grupos que se matan entre ellos. Son grupos que terminan autodestruyéndose. En algunos casos la autodestrucción es simbólica y en otros casos no. En otros casos terminan, ¿sí?, como ciertas familias, ¿sí?, que enloquecen y terminan matándose entre ellos. Acá el sentimiento también, por supuesto, es muy persecutorio. Acá no hay nada bueno, no hay nada maravilloso colocado en ningún lado, sino que cuando esto es muy fuerte en estos grupos, es una sensación de autodestrucción, pero también en el medio de un mundo que está autodestruido. Porque si no, podrían irse, ¿sí?, buscar algo mejor afuera. El hecho es que no se van. Ejemplo de esto es una pareja, no un grupo, pero bueno, aquella vieja película La Guerra de los Roses, ¿se acuerdan? Con Michael Douglas, que empezaban enamorados y terminaban colgados de la araña, literalmente colgados de la araña. No sé si recuerdan la escena final, terminan los dos colgados de una araña, que al final se cae, por supuesto. O esas series tipo Dinastía o Dallas, series viejas me refiero, ¿no? Que después, ahora creo que de Dinastía hay una versión nueva, que son esas familias de mucha gente, que son petroleros o financistas, muchísima plata, que dedican la vida entera a pelearse entre ellos, a empujarse, a hacerse zancadillas, a hacerse trampas, a tratar de dañar al otro. Y entonces vos decís, ¿y por qué no se van? No es un problema de plata, porque cada uno de ellos es millonario, simplemente dice: vendo mis acciones, me voy a vivir a Tahití, tranquilo, allá mátense entre ustedes. No se van porque todos ellos están enganchados, porque este mecanismo autodestructivo donde se están comiendo entre ellos, este mecanismo lo sostienen entre todos, todos participan de él, ¿se entiende? En el grupo máquina lo que hay es un proceso autodestructivo profundo del grupo, que en algunos casos, de nuevo, es más simbólico, está más oculto, y en otros casos es así, simplemente así. El último que estudia Ancier es el fantasma de la caída del padre o la muerte del ideal, y esto no lo encontró en un grupo, sino en una intervención institucional que a él le pidieron. Lo llamaron de una empresa grande en una ciudad de provincia en Francia, una empresa que era, por supuesto, el núcleo, el corazón de la ciudad, donde todo lo que pasaba en la ciudad dependía de esa empresa. Como si uno dijera: Loma Negra no la barría, ¿sí? Esta empresa tenía un dueño, fundador, factotum, que era un líder muy autoritario, muy tiránico, hacía su antojo, no le preguntaba nada a nadie, desautorizaba a quien se le daba la gana en el momento en que él quería, y tenía a todo el mundo muy, muy sometido. Tenía, por supuesto, gerentes, un consejo de dirección donde estaban los hijos de él, pero el tipo hacía la que quería. El problema, y funcionaban bien, la empresa andaba muy bien. El problema que se les presenta es que un día este tipo dice: me jubilo. Pero se jubiló en serio. No es que dijo: me jubilo y seguía manejando todo desde la casa. No, se jubiló, se desligó, le dijo: bueno, yo ya hice lo mío, ahí la tienen, me voy a disfrutar mi plata, y se fue. Y se quedaron los otros, los que habían estado tantos años a su sombra, los que habían estado durante tantos años con su pie encima de la cabeza. Y se paralizaron, no supieron qué hacer. Entonces pidieron ayuda. Y finalmente lo que les aconsejó Ancier fue que desarmaran ese consejo de dirección y que trajeran otra gente que no lo hubiera conocido, que no hubiera trabajado con el fundador, y que pudieran pensar con su cabeza. ¿Se entiende? Esto de la caída del padre o la muerte del ideal sería la situación de un grupo dependiente que bruscamente pierde a su líder. Ahí tienen dos opciones: o buscan rápidamente otro líder que lo sustituya,
O, si no lo consiguen, entran en este estado depresivo, de parálisis, de la caída del ideal. Sería como un grupo huérfano. A ver, los chicos pierden a los padres y se quedan huérfanos, pero acá estamos hablando de adultos, ¿sí? Porque Ansié, Caes, Pigeon Rivière, Bion trabajan con grupos de adultos, no con grupos de chicos. Ellos nunca trabajaron con grupos de niños. Hay gente que trabajó con grupos de niños, es otra historia. Entonces, tenemos hasta acá 8, 9. Supuesto básico de dependencia, el dual, ataque-fuga, emparejamiento, la ilusión grupal, el fantasma de rotura, el fantasma oral, el grupo máquina, la caída del ideal. ¿Sí? Tengo 9. ¿Que pueden articularse entre sí e intercambiarse entre sí? Sí. ¿Un grupo puede pasar de uno a otro? Sí. ¿Puede quedarse solamente en uno y se estabiliza de esa manera? Sí, claro que puede, por supuesto. Ya di el ejemplo de las patotas, los barra bravas como grupo de ataque y fuga. ¿Un grupo va a pasar por todos, por los 9? Nada difícil, nada difícil. Muy difícilmente uno vaya a encontrar todo en un solo grupo porque sería un grupo totalmente esquizofrénico, pobre gente. Con lo cual uno tiene que pensar que de acuerdo a las características de las personas que componen el grupo y de acuerdo a los ensambles entre ellos, seguramente eso es un caldo de cultivo para que se instale un cierto fantasma, supuesto básico u otro, o inclusive para los cambios y pasajes entre uno y otro. ¿Existen entonces fantasmas, supuestos básicos? Sí, claro. Tarea nuestra desde la psicología social es saber que esto existe, para lo cual hay que leer, hay que estudiar, no quedarse con la clase, con la guía. O sea, hay que leer experiencias en grupos, hay que leer mínimo algo de Ancielo, de los fantasmas. Y después hay que entender que en algunos casos pueden estar bastante a la vista, pero que en general todo esto es oculto, está por debajo y uno tiene que hacer un esfuerzo teórico, partiendo siempre del material, por supuesto, para llegar a lo que está abajo, que son los supuestos básicos. Para terminar voy a hacer una pequeña comparación o correspondencia entre Freud, Pigeon, Bion y Ansié en función de estos conceptos que estuve trabajando, ¿sí? Así que voy a hacer acá un pequeño cuadrito de columnas. Acá voy a poner Freud, voy a poner a Bion, voy a poner a Ansié, voy a poner a Pigeon Rivière. Ven acá a la izquierda, Freud, Bion, Ansié, Pigeon Rivière. Freud dice que hay dos tipos distintos de funcionamiento mental, que él lo llama proceso primario y proceso secundario. El proceso primario es el del inconsciente, el del ello, por lo tanto es primitivo, arcaico, muy regresivo, y el proceso secundario es del yo, es el pensamiento racional, ¿sí? Lo que yo expliqué de Bion tiene que ver con esto, porque Bion dice que hay dos formas de funcionamiento mental de la gente en el grupo, a lo cual él lo llama grupo de supuesto básico y grupo de tarea. GSB, GT. Grupo de supuesto básico, grupo de tarea. Espero que se vea bien. Grupo de supuesto básico es la forma primitiva arcaica de funcionamiento mental que tienen que tener los miembros del grupo para que aparezca un supuesto básico. Y el grupo de trabajo sería la forma racional, donde no es que el supuesto básico desaparece, pero por lo menos no es el dominante. Ansié va a hablar de dos polos, a los cuales los va a llamar el polo fantasmático y el polo racional. Polo fantasmático, polo racional. El polo fantasmático es
de nuevo, aquello donde se incuban los fantasmas, y el polo racional sería la parte consciente, racional del yo, que los sujetos en el grupo no pierden, porque si lo pierden estamos en el terreno de una psicosis franca. Por supuesto hay grupos psicóticos, ¿sí? Pero los dejamos afuera porque ya es alta patología. Y finalmente llegamos a Pigeon-Rivière y nos vamos a encontrar con dos conceptos fundamentales en su obra que son el de tarea y el de pretarea. Tarea, pretarea. Vamos a leerlos así en vertical y vamos a decirlo de la siguiente manera. Cuando un grupo funciona en proceso primario, por lo tanto regresivo, pensamiento mágico, es muy probable que nos encontremos con la presencia de supuestos básicos o de fantasmáticas. No, perdón. Acá lo puse al revés, en Pigeon lo puse al revés. Es pretarea y tarea del otro lado. Ahora sí. O sea, proceso primario, grupo de supuesto básico, fantasmas, lo más probable es que ese grupo esté en pretarea. ¿Se entiende? Al revés, vamos del otro lado. Si un grupo funciona con el proceso secundario, es muy probable que se encuentre funcionando como grupo de tarea, que esté activado su polo racional y por lo tanto que estén en tarea. Si lo decimos al revés, suele ser más redondito. Cuando un grupo está en pretarea, apuesten lo que quieran a que va a estar activado el polo fantasmático, por lo tanto me voy a activar con X fantasmas, que van a trabajar como grupo de supuestos básicos, por lo tanto me puedo encontrar con supuestos básicos, y que por lo tanto están funcionando en un nivel arcaico regresivo de proceso primario de inconsciente. Del otro lado, cuando un grupo está en tarea, yo sé que va a estar activado el polo racional, el grupo de trabajo, el proceso secundario de Freud. ¿Se entiende esto? O sea, que la pretarea, que es manifiesta, me indica a mí que ese grupo está dominado por fantasmas o supuestos básicos. Luego, cuando un grupo está en tarea, eso quiere decir que el proceso primario, fantasmas, supuestos básicos no existen, sí existen, pero están inconscientes. Pueden tener manifestaciones, pero no van a ser lo que domina. Cuando domina la parte de la tarea, de lo racional en el grupo, no es que vaya a desaparecer, pero va a estar muy dañado, muy condicionado por lo otro. Bien, hasta acá es más o menos el repaso que quería hacer con ustedes y esta última correspondencia que les planteé. Bien, Nancy son autores complejos, hay que leerlos. Aquel que quiera trabajar con grupos tiene que hacer el esfuerzo de sentarse y leer experiencias en grupo y algunas cosas mínimas de Ancier, sobre todo, insisto, este capítulo de los fantasmas. ¿Ok? Bueno, espero que esto les haya servido como recordatorio, como aclaratorio y sobre todo la parte más difícil que después es la aplicación de estos conceptos a el campo. El campo es el grupo, es la crónica. Así que bueno, espero que esto les sirva para la lectura de crónicas y después, por supuesto, para la coordinación. Una cuestión importante. El supuesto básico, el fantasma, la pretarea, no es un minuto, No es que en un minuto está este supuesto básico, en otro minuto está el otro fantasma y en otro minuto están en pretarea. No. Cuando hablamos de esto, hablamos sobre todo de situaciones que están instaladas, que dominan la vida grupal. ¿Ok? Bueno, gente, suerte, esperemos que toda esta cosa maldita de la pandemia se acabe pronto, que podamos volver a vernos las caras. Supongo que en el primer cuatrimestre estamos jugados, porque no viene todo, pero bueno, espero que a partir de agosto podamos retomar nuestro vínculo cara a cara. Muy bien, gracias y nos volveremos a ver. Buena suerte, chao.